tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Soy Carlota Tello y estamos en tu programa Más de Uno. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en Radio Mujer 1040 de AM. Vamos a hablar con un doctor, Eber Flores, para ver la primera visita al ginecólogo, las preguntas más frecuentes. Pero antes quisiera dar las gracias a quienes hacen posible este programa, nuestra productora Telma Coronado, muchas gracias, y nuestro operador Norberto Rodríguez. También quiero mencionarte que para descubrir el valor de tu familia, Radio Mujer por su aniversario ha convocado a algunas conferencistas, entre ellas yo, que vamos a estar mañana desde las 9 de la mañana en la Expo Guadalajara, en el Salón Regional Planta Alta. La entrada es libre, no te lo pierdas, por favor. El valor de tu familia. Vamos a tener el valor de honrar nuestras raíces. Es una conferencia maravillosa que nos va a dar Alicia Soltero, la doctora, que es psicoterapeuta familiar y que tiene, creo que 20 años con su programa maravilloso, en donde te habla directamente de estos problemas emocionales que tienes en tus relaciones y a veces en tu relación contigo misma. Vamos a tener también al doctor José María Echegaray, otro gran amigo, terapeuta de familias, para hablar de amor y disciplina en el hogar. La familia, lugar de paz o de violencia. ¿Cómo es tu familia? ¿De veras tu familia es un remanso de paz? Miren, el hogar, la familia, tiene que ser ese espacio donde lleguemos y ya descansemos, estemos colaborando, cooperando, relacionándonos muy bien con los hijos e hijas, con el esposo, o si eres hombre, quien me está escuchando, pues con la pareja, etcétera, pero es un lugar de armonía y de paz. O es un lugar de violencia, es un lugar al que no quieres llegar, es un lugar al que los hijos se van rapidísimo porque no quieren estar y llegan ya nada más para dormir como si fuera hotel. ¿Cómo es tu hogar? Y para ello vamos a tener a Claudia Salas, que es especialista en temas de género, otra gran amiga, ¿sí? Directora de la asociación Igualdad, Desarrollo y Adelanto. Vamos a tener también los riesgos de Internet y las redes sociales en las familias. Esto es un tema súper actual. Yo creo que es uno de los temas que más me pregunta la gente, porque como educadora sexual, también las personas, he dado estas conferencias también porque las personas están muy, muy preocupadas por lo que nuestros hijos e hijas están viendo y están teniendo en las redes sociales, porque de repente hay pederastía a través de las redes, hay también trata, etcétera, y también mucha pornografía. Entonces, es un tema muy actual que nos va a dar esta conferencia Claudia Caballero. Y yo voy a estar encargada de la conferencia Cómo hablar de sexo y sexualidad con tus hijos e hijas, porque a veces se torna un poco difícil. No es fácil hablar de este tema que ha sido tabú por muchas generaciones, pero que en este momento es súper importante de hablar, porque no podemos de otra manera prevenir en nuestros hijos e hijas todos los problemas relacionados con la sexualidad si no podemos darles una educación sexual. Y yo creo personalmente, no sé qué opines tú, me encantaría escucharte, que el tema de la sexualidad debería de ser un tema que se maneje en la familia, porque muchos papás y mamás se lo dejan a la escuela. Y en la escuela no sabemos si los maestros, las maestras están preparados para hablar del tema. En toda la reforma educativa desde el 96, bueno, pues ya está obligatorio desde quinto de primaria y últimamente desde cuarto de primaria, que tus hijos e hijas reciban una educación sexual desde la escuela. Pero tú sabes si sus maestros están capacitados. Yo a veces lo dudo un poco porque a mí me invitan muchísimo en escuelas, en colegios y en escuelas públicas a dar este tema, porque me dicen, es que nuestros maestros no están capacitados. Tan ha sido así que bueno, con algunas amigas hemos hecho un diplomado que está para la SEP y es a nivel nacional para tratar de darles una capacitación a los maestros y maestras, a todos los docentes de diversas partes del país, para que puedan hablar de estos temas con libertad, habiendo manejado primero su propia sexualidad. En nuestros diplomados primero se maneja la sexualidad de manera personal, cómo es tu historia sexual, porque de otra manera no puedes hablar de este tema. Hablar de sexualidad no es hablar de matemáticas, donde 2 y 2 son 4, y aquí, y en China, y en Japón. Hablar de sexualidad es un tema distinto. Es un tema que conlleva la propia persona que está hablando, entonces esa persona tiene que ser lo más coherente, ¿sí? Lo que piensa, siente y hace tiene que ser igual. De otra manera se te nota. Entonces hay una
parte en donde sí necesitamos una capacitación especial para hablar del tema de la sexualidad. Ser educador sexual no es nada fácil. Y mamás y papás que no han tenido esa información, que no tuvieron unas familias, porque en las generaciones pasadas tampoco hubo esta educación sexual, pues se torna todavía más difícil. ¿Cuántas de nosotras tuvimos una mamá en donde no nomás nos explicó la menstruación, sino también nos explicó sobre anticoncepción, sobre cuándo ir al ginecólogo? Y precisamente esta tarde vamos a hablar también de eso. Mañana no se pierdan las conferencias, pero esta tarde vamos a hablar de la primera visita al ginecólogo. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Cómo también como mamás y papás deberíamos de como convocar a nuestras hijas, como prevenirlas, como decirles, mira, es importante que vayas al ginecólogo. ¿Desde cuándo, mamás? ¿A partir de cuándo crees que tu hija debe de ir al ginecólogo? Nos vamos a ir a un pequeñito corte y en un momentito regresamos. No le cambies. Bueno. ¿Cuándo ir al ginecólogo? ¿Cuándo tú orientas a tus hijas a que vayan al ginecólogo o no? Te da un poco de susto porque a lo mejor crees que les estás dando permiso de tener relaciones sexuales antes. Algunas mamás me lo han dicho, no lo estoy inventando. No, ¿cómo crees que le voy a decir que vaya al ginecólogo si mi niña apenas tiene 17 años? ¿Qué tal si con eso ella pregunta sobre anticoncepción y después empieza a tener relaciones sexuales? ¿No será que le estoy dando permiso? Y yo creo que no, de veras, de manera muy personal te digo, creo que las mujeres tenemos necesidad de ir al ginecólogo después de dejar al pediatra. Algunos pediatras ven a los niños y a las niñas hasta los 17 años con 11 meses. Está bien, pero de repente nosotras como mujeres tenemos algunas cosas que preguntarle a alguien que sea experto en el tema. Y para ello están los ginecólogos y las ginecólogas, que son estos especialistas que nos pueden sacar de cualquier problema, de cualquier duda respecto a nuestro cuerpo de mujer, a nuestros genitales también. Entonces vamos a hablar con el doctor Eber Flores, especialistas que nos pueden sacar de cualquier problema, de cualquier duda. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, muy bien, gracias. Pues estábamos platicando sobre el tema, la primera visita al ginecólogo. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en tu experiencia? Lo primero que debemos hacer es quitar el concepto de que ir al médico es sinónimo de enfermedad, y más hablando en el ámbito ginecológico. Eso es muy importante, claro. Súper importante, así es, porque como bien comentabas, muchas veces el temor a que les vayamos a hacer algo invasivo es lo que los detiene. Y el temor también a que creen que vamos a invadir su intimidad. Claro. Y lo primero que tienen que saber es que el ginecólogo, más que su médico, es un ente de información, de confort, confianza y muchas veces de amistad. Claro, así debería de ser, ¿verdad? Para que haya toda la confianza, porque de otra manera, si no se da esa empatía y ese rapport, pues nos vamos a quedar con preguntas guardadas, ¿sí? Claro, así es. Y de lo que me preguntabas, acorde a mi experiencia en relación a las preguntas más comunes, en cuanto a la adolescencia, la mayoría de las jovencitas en sus primeras consultas, fíjate que vienen a preguntar sobre qué me va a suceder. Claro. Afortunadamente, son las pocas las que llegan a su primera consulta antes de su primera menstruación. Ok, ajá. Pero sí he tenido algunas pacientes que sus mamás, por recomendación de sus mamás, que es muy importante su influencia, las llevan. Ajá. Es una plática tan agradable que les ayuda a disminuir la ansiedad acerca de su aparato reproductor, los cambios fisiológicos o funcionales normales que van a venir con la menstruación, como el surgimiento del botón mamario, la aparición de vello en algunos lados donde no tenían, y algunos cambios inclusive hasta emocionales, de los cuales platicamos de una manera muy a gusto con esas pacientes. Claro. La mayoría de las ocasiones, más bien en todas, está su mamá presente y se hace un triángulo de comunicación muy, muy importante. Qué bonito, porque felicitamos a estas mamás que son capaces de ir al ginecólogo para que la niña
que ya se está convirtiendo en adulta, pues reciba una información de una persona especializada de manera científica y libre. Nos vamos a ir a un pequeñito corte, doctor, pero en un momentito regresamos. Claro que sí, con gusto. Estamos de nuevo aquí contigo, así que esta manera de que algunas mamás toman al toro por los cuernos, por así decirlo, y te llevan a estas adolescentes para que reciban una información científica y veraz de tu parte, pues muy agradable, ¿verdad? ¿Qué preguntas frecuentes te hacen las jovencitas cuando van sin la mamá? Y ahora, exactamente, ¿cuál es la causa más común de que nos visiten las jóvenes en su primera cita? Que iniciaron vida sexual activa. Y traen ahí todo un stock o todo un respaldo de dudas y de miedos acerca de esto. Como lo principal es lo de las infecciones de transmisión sexual. Claro. Eso es su primera pregunta. ¿Qué me va a pasar? A veces la asociación que tienen de algunas infecciones con cáncer es lo que más les genera ansiedad. Y la segunda, ¿cómo me puedo cuidar para no embarazarme? Claro. Sí, yo también he visto eso, que las chicas le tienen mucho más miedo a un embarazo que a un VIH, por ejemplo. Es impresionante. El VIH se me va a notar en 10 años y resulta que el embarazo se me nota en 3 meses, ¿verdad? Sí, desafortunadamente Sí. Así es. Sí, qué pena. ¿Qué otras cosas te preguntan? Y en incidencia en mi consulta, la tercera, es las jovencitas que ya comenzaron a menstruar, pero que tienen menstruaciones o la regla muy irregular, sí, o que le salió mucho acné, o que le salió mucho vello en su carita. Ok. Estos cambios hormonales normales que de repente en algunas niñas pueden ser o muy severos, ¿verdad? O aparecer demasiado rápido. Así ¿Sí? es. Lo bueno y lo padre de que vayan a su primer consulta cuando esto suceda, para quitarles toda la ansiedad, es de que el 70% de las pacientes adolescentes van a tener ciclos irregulares, pueden tener acné o pueden tener salida de vello facial, y que no signifique que tienen algún problema. Es decir, claro, de la primera menstruación podemos tardar inclusive hasta 12 ciclos, o hay quienes inclusive más, es decir, casi un año, en que su sistema de su cerebro comience a madurar para mandar las señales muy adecuadas a sus ovarios y funcione de una manera regular, se corrija lo del vello un poco, lo del acné. Y que sepan que hay un 30% de pacientitas que hay que buscarles otra causa por la cual no puedan tener ciclos regulares. Claro, por ejemplo, los ovarios poliquísticos, ¿no? Es uno de los más frecuentes. Exactamente, y que ahorita debemos poner mucha atención en el ovario poliquístico, porque ojalá y terminara con ciclos irregulares, un poco de vello y acné. Afortunadamente ya las asociaciones que se están haciendo al ovario poliquístico, y cuando se presenta con su llamado síndrome de ovario poliquístico, ataca mucho a los problemas metabólicos en las mujeres. Las predispone a diabetes, a problemas de lípidos, problemas de obesidad severos, problemas de hipertensión. Podría, no es por asustarlas, pero podría comentarte que cada vez estamos viendo más pacientes jóvenes que tienen el antecedente de este síndrome de ovario poliquístico, con cáncer, por ejemplo, de endometrio muy tempranamente, a los 30, 32 años. Ay, Dios. Esa es la importancia, claro, de que acudan y poder distinguir si lo que tengo es una maduración normal de mi sistema, de mi cerebro, con mis ovarios y con mi útero, o si tenemos que tomar precauciones para más a futuro. Claro, muy importante, ¿verdad? También la endometriosis es otro de los problemas más frecuentes, ¿cierto? Le sigue al ovario poliquístico. Le sigue al ovario poliquístico. Claro, nos llegan nuestras pacientitas y ¿cuál es tu motivo de consulta? Que nosotros generalmente dirigimos nuestra consulta en función de sus molestias. Sí. Tengo muchísimo dolor al menstruar. Tanto dolor que no aguanto, que no voy ese día a la escuela, que tengo que tomar muchas pastillas para poder ir a la escuela, a ir a mi trabajo. O incluso a veces las inyectan, ¿no? Con algún... A veces tienen... Exactamente. Y es un dato de endometriosis, así es.
Bueno, nos vamos a ir a un pequeñito corte y ahorita regresamos contigo, ¿de acuerdo? Claro que sí. No le cambies. ¿Qué pasará en tu primera cita ginecológica? Es normal que te sientas nerviosa, pero puedes estar tranquila, pues lo más seguro es que sea bastante sencilla y tu doctor o doctora se dedique a conversar contigo. Antes de examinarte necesita conocerte. Te preguntará acerca de tus antecedentes médicos y tus antecedentes familiares, así como acerca de tu salud sexual. Te va a preguntar específicamente si has tenido relaciones sexuales, si usas protección, si tomas anticonceptivos y si has tenido embarazos o abortos previamente. Muchas mujeres se sienten incómodas al hablar de temas tan personales, especialmente si es un extraño. Pero es necesario que seas sincera con tu médico, pues de esa forma te podrá ayudar mejor. Continúa escuchando Más de Uno. Pues sí, doctor, como decíamos, la confianza es muy importante, ¿verdad? Sí, así es, Carlota. Sí, la confianza que se da con la paciente en ginecología, pues tiene que ser pues una cuestión muy importante dentro de la consulta. Fíjate que me recuerdo que, bueno, doy clases en universidad desde hace muchos años, ya 27, 28 años, pero me acuerdo de una jovencita que cuando entró a primer semestre de psicología me contó que ella recibe su primer beso francés cuando tiene 14 años y entonces ella piensa que está embarazada. En estos tiempos, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, pues va con un ginecólogo que ve en la sección amarilla, bueno, médicos ginecólogos, y va y le dice, doctor, he venido a su consulta porque estoy embarazada. Y entonces el doctor la ve toda chiquita, de 14 años, sola, y le dice, ¿cómo que estás embarazada? A ver, platícame. Y entonces ya empiezan a platicar y todo, y pues ella termina llorando, ya sabes, pero por un lado de pena y por otro lado de felicidad, porque no estaba embarazada, y el doctor aprovecha de manera muy empática, muy cercana, con mucha confianza, de darle toda la información que esta niña requería sobre sexualidad, porque jamás le habían dicho nada, ni siquiera sobre la menstruación, ¿sabes? Claro, imagínate ¿no? qué hermosa, o sea, se me hizo tan inocente, tan linda de platicarnos esto en el salón de clases, porque ella decía, pues la educación sexual es importante, y luego a mí se me sale la educación sexual en todos lados, ya sabrás, entonces aunque dé clase de otra cosa, de repente pues se me sale, pues, y ella decía, Carlota, qué bueno que estás hablando de educación sexual, aunque la materia que yo daba en ese momento era neurofisiología, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves? Muy trascendental, Carlota. Sí, sí, de verdad, imagínate, pobrecita. La educación sexual al día en nuestras mesas, y voy a ser claro con un par de ejemplos. Sí. Todos sabemos, son datos epidemiológicos oficiales, que el inicio de la vida sexual de los mexicanos y las mexicanas, de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, es entre 14 y 15 y 16 años. Sí, claro. ¿No? Sí. De la mayoría, pensar que es distinto es un error. Sí. Y el error radica en que marca mucho la diferencia entre un joven adolescente con vida sexual y con educación sexual en uno que no la tiene. Sí, claro. ¿Qué es lo primero? Sí. Los embarazos no deseados, el coste que tienen los embarazos no deseados, la trascendencia en cuanto a carreras truncas, económicas, el impacto que tiene sobre los bebés es sumamente importante. Sí. Y la otra cara de la moneda, la salud sexual de nuestras pacientes en relación a las infecciones de transmisión sexual, cuando no hay educación y orientación adecuada sobre una gama amplísima que hay para poder prevenir estas infecciones. No puede ser que todavía en nuestro país la segunda causa de cáncer maligno sea el cáncer cérvico-uterino, algo 100% prevenible con algo tan sencillo como un check ginecológico anual. Claro.
Así es, el Papá Nicolau famoso, ¿verdad? Exacto. Sí, Papá Nicolau, claro. Y además recordarles a nuestras pacientes, bueno, a todas las personas que nos están escuchando, ahorita no estamos hablando de pacientes, sino a todas las mamás y a todas las chicas y chicos que nos están escuchando, que el virus del papiloma no se previene con el condón, ¿cierto? Así es, Sí. hay muchos tipos de papiloma. Ajá. Sí ayuda un poco, Sí. pero hay tipos de papiloma que pueden afectar el área genital Sí. y pues si no se previno, no hay un tipo de condón que les cubra todo el abdomen, ¿no? Toda la Así área es, genital claro. en ese sentido. Ujú. Pero bueno, podría ser, pero como bien dices, el enfoque para el papiloma va hacia los chequeos ginecológicos. Sí, definitivamente. Hacia el Papá Nicolau. Y muchas niñas que empiezan a tener relaciones sexuales tan temprano, pues lo menos que piensan es ir al ginecólogo a hacerse su Papá Nicolau, ¿eh? Lo menos que piensan, de verdad. Y entonces tenemos, bueno, en universidad también, que es mi referencia, pues muchas niñas que van por primera vez al ginecólogo y resulta que ya tienen lesiones por virus del papiloma, pero de manera muy frecuente, muy Claro, frecuente. y hay que hacer Ujú. tratamientos un Exacto. poquito más invasivos. Y la otra parte, Ujú. los índices de infertilidad están aumentando, Carlota, También. y tiene mucho que ver el inicio de una vida sexual temprana sin prevención de infecciones. Hay Ajá. algunas infecciones que son subclínicas, les llamamos, que hasta el 50% pudieran no dar ningún síntoma, Sí, ninguna molestia, pero sí inflaman el útero y las trompitas. claro. Fíjate lo curioso, después de 3 eventos de inflamación o de infección que no se trató, puede haber daño de las trompitas, de las tubas, Sí, hasta en un 60% de las pacientes. Fíjate lo delicado que puede ser el no ir a un chequeo y detectar estas infecciones de manera temprana y tratarlas. claro. La clamidia es una de ellas, según Perfecto. recuerdo. Sí, Y tú sabes más que también, yo, no, claro. no. Cuando hablamos de las trompas, estamos hablando de las trompas de falopio, que son estas regiones que están dependiendo de la matriz, del útero, pero es exactamente donde se da la concepción. Viene el folículo madurado, el óvulo maduro a través de que sale del ovario hacia la trompa y ahí es donde se da la fecundación. Entonces, si tenemos estas bridas, estas telarañitas formadas por estas infecciones, pues vamos a tener esta infertilidad. Así es, mejor no se puede explicar, Carlos. Ay, qué bueno que me dices eso. Pues hemos aprendido, ¿verdad? Por estar delante de jóvenes todo el tiempo. Así es. Fíjate que el virus del papiloma pues está causando estragos. Yo tengo algunos reportes, sobre todo de las investigaciones que hacen de las vacunas. Ajá, ya ves que hay 2 vacunas, ¿no? Una sobre que te previene de 2 virus y otra de 4 virus. Y ellos también hacen investigación y bueno, ellos me aseguran con algunos reportes científicos que hasta más del 40% de los mexicanos y mexicanas que tenemos vida sexual activa tenemos algún tipo de virus del papiloma. Entonces es altísimo. Claro, es muy, muy alto. Uh-huh. O sea, y los hombres también. Sí, claro. Los hombres, por tener una superficie ahí muy pequeña de mucosa en el pene, pues lo podemos depurar más sencillo, ¿no? Claro. Y la mujer. Y sí, Sí. lo que comentas de las vacunas es importantísimo. Uh-huh. Y el enfoque de las vacunas, por ejemplo, algunas de ellas van hacia los más en relación a cáncer de cervix. Valdría la pena mencionar que hay más de 100 serotipos distintos de papiloma. Unos causan verrugas, otros alguna manchita, pero el enfoque de las vacunas es sumamente importante porque va a prevenir a nuestras pacientes, a nuestras adolescentes, a que puedan ser afectadas por los tipos que causan cáncer de cervix agresivo. Así es. Pues qué maravilla que haya vacunas, ¿verdad, doctor? No, claro, y el papiloma sobre todo, así es. Sí, claro. Bueno, ¿qué otra pregunta te hacen en general las pacientitas? Las mujeres. ¿Sabes qué? Nos vamos a
nos vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos contigo, pero antes de regresar contigo yo quisiera decir al aire algunas preguntas que nos están llegando. Una pregunta: en el Papa Nicolau, ¿se puede detectar el papiloma? Sí, claro. Ajá. Precisamente el Papa Nicolau sirve para detectar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de lesión dentro del aparato genital de las mujeres, dentro de la vagina, en el cuello, en el fondo, etcétera. Qué interesante tema, nos dice otra radioescucha. Me gusta cómo lo están exponiendo. Ay, qué bueno. Y también hay otras pacientitas, radioescuchas más que nos están llamando. Después de un pequeño corte, te damos las respuestas. Ya estamos de nuevo contigo y yo también añadiría algo más que de la cápsula que se me hace muy interesante. Hacer una lista. Cuando estemos tranquilas en nuestra casa, voy a ir al ginecólogo, pues voy haciendo una lista de preguntas, porque luego estamos junto a ustedes, no pasa esto, doctor Eber, que estamos ya frente al doctor y, yo le tenía que preguntar algo más, pero ¿qué era? ¿No? Entonces, pues llevar una listita, ¿no? Ajá. Sí, mira, Carlota, ahorita que estabas platicando, que estaba escuchando que tienen WhatsApp ahí con ustedes, me dio mucha risa porque es muy común que muchos de mis pacientes después, oye, Eber, se me olvidó preguntarte, y por mensajes. Claro, sí. Muy cómodas por mensajes también, a veces tengo que hacer una agenda para contestar mensajes ahí un ratito en el consultorio. Sí, claro, sí, suele pasar, también a mí me pasa eso. Ay, pues, ¿qué les aconsejarías a las mamás que nos están escuchando? La palabra piedra angular de todo se llama comunicación. Ok. Y secundariamente la comunicación da confianza. Claro. Cómo las mamás tienen que empezar a hablar de estos temas, del ser mujer, de los cambios del cuerpo, etcétera. Pero ¿sabes qué, mijita? Para que te... ¿Mande? Generalmente muchas adolescentes que vemos, sí, es muy curioso porque está la mamá sentada leyendo la revista, nombras a la paciente, se levanta la pequeñita y ahí viene la mamá atrás. Claro. Pero la primer consulta yo lo permito y después les doy a elegir. Sí. Depende del procedimiento que vayamos a hacer, pero con independencia de la edad, cuando quieren platicar, he dejado mamás afuera, aunque se quedan un poco ruborizadas así y apretando la bolsa, pero también es sano. Y en medida de que frecuenten sus consultas, ellas van adquiriendo mucha confianza y después van solitas. Claro. Que de eso se trataría, ¿no? Para que tengan más confianza, porque luego delante de la mamá no pueden hacer ciertas preguntas, porque no vaya a ser que la mamá sospeche otras cosas, ¿no? Con este tabú que hay de la sexualidad y que no podemos hablar abiertamente de las prácticas sexuales. Sí, así es, y tiene que modificarse, ¿no? Como bien mencionaban, hay sexualidad en cualquier anuncio de televisión, en cualquier esquina, en internet, pero cuando no hay información, eso se va por un lado equivocado. Exacto. Y cuando viene quizá una mala praxis de muchas, o malos hábitos de muchas cuestiones. Y hay muchas razones para... Claro, hay muchas razones para dar educación sexual, pero a mí me parece que una de ellas es precisamente tanta estimulación que hay por los medios, por todos lados, las revistas, los libros, etcétera, que están al acceso de nuestros jóvenes y que necesitan tener una información sexual de calidad. Claro, totalmente de acuerdo. Y me preguntabas hace ratito, ¿por qué más acuden las pacientes a nuestra consulta? Lo importante es platicarles. El consultorio del ginecólogo cada vez tratamos de hacerlo con sillones más cómodos, que puedan ser reclinables con un control, con armas mejores para que se sientan, pero lo más importante es que nos tengan confianza de platicarnos las cosas, de que nos vean como un consejero, como un amigo en todas las etapas de su vida, porque nos van a necesitar o nos van a tener que ir a visitar desde la adolescencia, muchas veces antes de la adolescencia, la edad adulta y hasta la menopausia.
Claro, porque pues todos los bebés y todo. Ajá. Exactamente, y hay protocolos para cada edad, de acorde a sus síntomas, y es una vez al año, Carlota. Sí, claro, ¿Y sabes mínimo. cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la respuesta que me dan la mayoría de mis pacientes ¿hace cuándo fue tu último Papá Nicolau? O se quedan pensando, mandan sus ojos hacia arriba, sí, y ya después digo, ok, no importa, lo vamos a hacer. Es desidia. Sí. Es desidia más que miedo. Sí, más ¿verdad? Es desidia, así es. Bueno, espero que no te haya pasado a ti, te iba a poner de ejemplo, Carlota, pero yo creo que no, pero hay muchas mujeres que, por desidia simple y sencillamente. Sí, claro, no me puedes poner de ejemplo porque yo soy muy cuidadosa en eso. Exacto, Ajá. Sí, lo que pasa es que de verdad yo creo en la coherencia. Entonces, si soy educadora sexual y hablo de estas cosas, pues tengo que empezar primero por mí, ¿no? Entonces, claro. no te preocupes por eso. Oye, pues ha sido una plática muy amable, muy amena, y las personas que nos están llamando precisamente están como muy, muy confortadas por tu plática, porque ya está como esta parte de, pues sí es de confianza, sí necesitamos decirle a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes que tienen que ir al ginecólogo, a lo mejor primero acompañadas y después dejarles como la opción de poder entrar solas para preguntar todo lo que quieran, ¿verdad? Claro. Y llamado ¿sí? Los adolescentes. Muy buena costumbre y a mí me da muy bien de qué hablar. Sí. Cuando llegan los novios agarraditos de la mano, el novio está sudando, no sabe dónde meterse y van los dos juntos a la consulta. Ay, también eso es lindo, ¿eh? Y es un avance increíble, porque increíble que ellos platicaron, y a veces platico más con los novios que con las pacientes. Pero qué bonito. Es la parte que debemos comenzar a generar. Claro, el ejercicio de la sexualidad no es de una sola persona, es de pareja, en cualquiera de las modalidades. Y si van a solicitar información de prevención de infecciones de transmisión sexual, métodos de planificación familiar, es lo ideal que se acompañen. Sí, se me hace bien bonito. Fíjate que cuando yo también recibo parejas así, digo, ahora sí, me siento como que estamos haciendo buenas cosas respecto a la educación sexual. Oye, Carlota, fíjate que ya decidimos que no nos vamos a casar de aquí a quién sabe cuánto que terminemos la maestría, pero ya queremos tener relaciones sexuales, aconséjanos. Eso es padrísimo, ¿no? Y entonces precisamente aconsejamos en torno a la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluso hacer pruebas de VIH, por ejemplo, si han tenido ya prácticas sexuales, de una manera muy amable y todo, y nadie se asusta, ¿eh? Todo mundo acepta, perfecto, se hace, se les da toda la información acerca de cualquier duda que tengan y también se les dice las alternativas que hay de planificación familiar o todos los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Qué padre. Ojalá y tengamos más pacientes de esos. Así es ansiedad, porque es preferible a que cada mes estén haciendo una tira en orina para ver si están embarazados, o estar tomando la píldora del día siguiente de manera innecesaria. Y muchas veces hasta el ejercicio de la sexualidad se vuelve un martirio porque saben lo que implica en temor, en angustia, y cuando toman decisiones correctas de un buen método, muy adecuado para la pareja, que platican mucho, les liberas de muchas cosas, ejercicio de la sexualidad más sano y mucha comunicación. Así es. Mira, Pati Cermeño nos está preguntando, mañana voy a dar una conferencia que se llama ¿Cómo hablar de sexo y sexualidad con los hijos? Y me dice que tiene adolescentes de 12 y 13 años de edad que sí pueden ir, perfectamente pueden ir, porque yo no voy a hablar de cosas que no puedan oír niños y niñas desde los 10 años, ¿no? La adolescencia empieza a los 10, termina a los 19, y precisamente mi plática es para mamás y papás de estos chicos y chicas adolescentes, entonces ellos pueden estar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Claro. Pues muy bueno. Te agradezco muchísimo. ¿Perdón? ¿Y Carlota? Te agradezco muchísimo que hayas estado tan amable como siempre, como parte de este programa Más de Uno, eres amigo del programa. Y a todas las personas que nos escucharon, pues no se olviden que mañana tenemos una cita a partir de las 9 de la mañana en la Expo con el valor de tu familia, con estas 5 conferencias magistrales que van a estar todas a cual más de buenas. Entonces mañana nos escuchamos, mañana nos vemos. Hasta luego.